este tema. Antes de cerrar el resumen, quiero saludarla a nuestra compañera aquí en la mañana, y además está no solamente como colega, integrante de la radio, sino como veedora internacional en Venezuela, a Cintia García. El domingo hay elecciones a la Asamblea Nacional, elecciones legislativas. Tenemos un especial, por supuesto, donde también vamos a compartir con Cintia el domingo a las 9 de la noche. Hola Cintia, ¿cómo te va? Pablo Caruso te saluda, a todo el equipo de Que Vuelvan. ¿Cómo estás? Hola querido, y a todos los compañeros, ¿cómo va? Muy bien, aquí desde Caracas. Bueno, contanos, ¿a qué hora es? ¿Cómo está el clima? Y el clima meteorológico, y también el clima político, Cintia, hasta ahora. Es una hora menos, aquí, ¿qué hora es? ¿Que 4:20 allá, más o menos? 4:20 tenemos, 3, sí. 3:22, estoy viendo aquí en el reloj del teléfono celular. Está nublado sobre Caracas. Desde la ventana de este edificio en la ciudad de Caracas puedo ver el verde de los cerros, las barriadas que hay en los cerros y una temperatura muy agradable. Afuera hace más o menos 25, 26 grados, no está pesado. Caracas es una ciudad que es como un pozo y entonces a veces está muy denso el clima. Sin embargo, a pesar de que hace 25, 26 grados, no está pesado afuera. Y eso se debe, calculo yo, a la nubosidad. Eso en cuanto al clima meteorológico. El clima político, bueno, tiene toda la expectativa de lo que es una elección de medio término y lo que es el hecho electoral en Venezuela. Una de las características más importantes que tiene esta sociedad, yo sigo las elecciones venezolanas desde 2012, aquel mítico 2012 que gana Hugo Chávez, es cómo los venezolanos y las venezolanas resuelven sus conflictos yendo a elecciones, ¿no? Y en ese contexto siempre ha sido muy importante, y es un dato sustancial de cada proceso electoral, la participación electoral en cada sufragio. En este contexto ocurre lo imprevisto globalmente, que es la pandemia. O sea, son elecciones de medio término, como decía, se renueva toda la Cámara, unicameral, 227 bancas se van a disputar, hay alrededor de 90 partidos de la oposición. Ya sé que te va a sorprender el número y después charlamos sobre eso, pero lo que te quería decir es que hay preocupación sobre el nivel de participación. Por un lado vos tenés a la oposición más extrema, la oposición que no quiere las elecciones, que no quiere la negociación, que responde directamente a los intereses de Estados Unidos, que también está fragmentada, que está llamando a no votar, y por otro lado tenés la pandemia. Entonces aquí los pronósticos hablan de que, por ejemplo, un 40% de participación electoral, que características generales de esta sociedad es bajo. En este contexto sería muy interesante. Bueno, es un dato muy importante que seguro el domingo lo vamos a conversar ya con más datos, Cintia, pero podemos pensar que el porcentaje de participación va a ser parte del relato posterior, que no solamente en Venezuela, en toda la región, claro, te diría en todo el continente, se va a utilizar para legitimar o no los resultados. Y déjame hacerte esta pregunta, un poco anticipando, insisto, lo que vamos a conversar el domingo. Por lo que vos percibís, y no solamente estando ahí, sino por lo que te venís formando e informando en tantas coberturas de elecciones en Venezuela, ¿la oposición está disminuida para participar en la elección, o es una elección legítima en términos de lo que nosotros, en nuestro concepto más liberal, si vos querés, de la política y de las elecciones que manejamos, Cintia? Entiendo perfectamente tu pregunta. Déjame hacerte un abuelo de pájaro, abuelo rasante, diría mi madre, una división básica de lo que es la conformación opositora en Venezuela. Podemos decir que hay dos grandes sectores de oposición: la oposición que va a elecciones, que participa de ellas, que ahora la charlamos, y la otra oposición, la la otra oposición es muy interesante, ¿no? Que obviamente en este momento la lidera Guaidó, aunque si vos conoces al personaje te das cuenta de que Guaidó es difícil su propio liderazgo, pero es un vocero de los intereses de los Estados Unidos, lisa y llanamente. Y por otro lado, aquí se habla de que la independencia, ¿cuál es la autonomía de Guaidó? Comenta un grupo de periodistas liberales, opositores,
y regionales latinoamericanistas, y que la respuesta de uno de ellos fue autonomía solo para ir al baño de Guaidó. Así que eso fue, estoy contando una anécdota textual de un grupo de periodistas. Pero sí está, por ejemplo, Corina Machado, que está más a la derecha incluso que el propio Guaidó. Está Leopoldo López, que está que tanto tiempo detenido, participó del golpe de Estado a Chávez, del intento del golpe de Estado a Maduro, etcétera. Ahora está en España. El propio Capriles, ¿no? Que esa es la oposición acérrima, la oposición que se bajó de la mesa de negociaciones, recordá, en República Dominicana, cuando desde Colombia el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson dijo no firmen, se bajaron de las elecciones y entre comillas fracasaron las negociaciones que llevaba adelante Rodríguez Zapatero, y desde ahí viene con esas fragmentaciones, y después surge Guaidó con todo lo que conocemos. Digo realismo mágico porque habla, por ejemplo, Guaidó propone una votación paralela en una semana, donde él asegura que va a poner 3.000 mesas en Caracas para que la gente decida si quiere elecciones anticipadas. Pero es como un realismo mágico que se convierte en cierto cuando la prensa de derecha de todo el mundo y la oposición de muchos países, entre ellos el nuestro, por ejemplo Patricia Bullrich, hoy llamando a los venezolanos y las venezolanas a no votar. Digo, estas son las dos grandes diferenciaciones. Yendo a la oposición, no quiero hacer largo, pero yendo a la oposición que participa concretamente de las elecciones, si vos me preguntabas si tiene legitimidad, mi respuesta es sí, absolutamente. Está fragmentada, tiene numerosas facciones, por eso te digo que hay alrededor de 90 organizaciones y partidos políticos que se presentan a elecciones. No hay grandes liderazgos. Hay un pastor evangélico que, por ejemplo, en 2018, Bertucci, que en 2018 sacó 1 millón de votos sin venir de la política, o sea, es un lugar por fuera de la estructura de partidos. Está Henry Falcón, que fue quien participó en 2018. No hay nombres relevantes como los que tiene la otra oposición, pero hay 14.000 candidatos nominales, porque acá se vota a la persona y aparte también se vota al partido. Y hay 14.000 candidatos, personas, legisladores y legisladores que van a ser candidatos a reelegirse. Sí, en términos liberales, como me preguntás vos, sobre las condiciones para una legitimidad electoral, están absolutamente dadas, sí. Cintia, te escucho y pienso, primero, qué buen reflejo de la radio tener un rato de cobertura de lo que va a ser la elección el próximo domingo, y qué desafío vamos a tener también, ¿no?, a nuestra audiencia, entregarle herramientas para hacerle frente a tanta acusación.